para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Todos saben que la hipertensión arterial es el aumento de la fuerza que ejerce el volumen sanguíneo sobre las paredes de las arterias y arteriolas. Los valores normales de presión arterial, ya lo saben, los ven desde primer año. La presión arterial es uno de los signos vitales, fundamentales para cualquier control, para cualquier evolución de una enfermedad, y que lo van a revisar todos los días de su vida, si empiezan a trabajar. La hipertensión arterial tiene algunos factores de riesgo, que pueden ser desde elementos genéticos hasta predisposición de la persona, agregados por otras patologías. También puede ser por la dieta, por la costumbre, por los hábitos del sedentarismo, etcétera, etcétera. Eso por ahí no es lo que más nos ocupa en el tema de farmacología. Lo que sí nos va a ocupar para la farmacología es el tratamiento. No tenemos que dejar de mencionar que también hay un tratamiento no farmacológico que está indicado siempre, desde el comienzo, muchas veces desde antes de comenzar con el tratamiento farmacológico, y consiste en ejercicios, dietas sin sal sobre todo, y algunas comidas que no se pueden comer, pero más que nada los ejercicios, las caminatas y la mejora de la función cardiovascular, que es lo que va a ir de la mano con los problemas de la hipertensión. La hipertensión arterial ataca algunos órganos que los llamamos órganos blancos, y que los fundamentales son el corazón, obviamente, el cerebro, los riñones. Puede también haber algún daño a nivel ocular, pero la hipertensión ocular no es lo mismo que la hipertensión arterial. No todos los pacientes que tienen hipertensión arterial van a tener aumento de la presión ocular o glaucoma. Yo les decía que, bueno, ataca algunos órganos puntuales como el corazón, los riñones y el cerebro. Tanto así que cuando hablamos de crisis o urgencias hipertensivas, va a ser valores altos de hipertensión, bastante altos por encima de lo normal, pero con el agregado de algún síntoma de daño de alguno de esos órganos blancos, que es donde puede atacar la hipertensión arterial. Por ejemplo, puede ser un paciente que tenga valores altos de presión arterial y que al mismo tiempo tenga, alguna falla cardíaca, o puede ser una precordialgia, un dolor de pecho, o puede ser alguna arritmia nueva que esté apareciendo, o alguna falla ventricular, etc. Si vemos algún daño a nivel cerebral, podemos ver que el paciente empieza a tener alguna parestesia o directamente una hemiplegia, y ahí también estamos hablando de una crisis hipertensiva. Los daños renales no son tan agudos, sino que se ven más a lo largo del tiempo. La falla renal en los hipertensos es muy parecida a la falla renal que ocurre con los diabéticos. Muchas veces hay una combinación de hipertensión arterial y diabetes. Entonces, los riñones se van dañando, van perdiendo la capacidad de filtrar y de concentrar, y va apareciendo la insuficiencia renal, que progresa lentamente, pero provoca el daño que todos sabemos a lo que lo lleva. Bueno, nos metemos de lleno en lo que son las drogas para el tratamiento de la hipertensión arterial. Han aparecido nuevas drogas últimamente, pero en general tenemos los planes de tratamiento de la hipertensión arterial que se vienen manejando en los últimos 10 o 15 años. Son varios grupos de drogas las que vamos a tratar para hablar del tratamiento farmacológico de la hipertensión. Número uno, vamos a mencionar los diuréticos. Tratamiento de la hipertensión arterial, primer grupo son los diuréticos. Bien. Dentro de los diuréticos, los que más se utilizan son
los que se llaman, hay varios tipos de diuréticos. Ustedes acuérdense la anatomía renal, se acuerdan que estaba el glomérulo, que era una zona, un ovillo de capilares, el glomérulo, y después venía el túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, asa de Henle, túbulo colector, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan la anatomía esa? Bueno, Sí. dependiendo de en qué lugar del riñón va a actuar el diurético, nosotros lo vamos a tener distintos tipos de clasificación. Los que más se usan para el tratamiento de la hipertensión arterial son los diuréticos de asa, del asa de Henle. Es donde más van a trabajar para que no se vuelva a reabsorber para que se pueda reabsorber el sodio que había quedado libre y que no había filtrado por el glomérulo, o sea que seguía en la sangre, para que se pueda absorber la mayor cantidad de sodio posible y también a la vez favorecer a la eliminación de volumen. Los diuréticos entonces de asa, también llamados tiacídicos, tenemos el más importante que es la furosemida. Furosemida. Se los voy a pasar después al apunte, voy a pasar material antes que me pregunten. La furosemida es el diurético más utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial. Otro que utilizamos es la hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Si nos ponemos a pensar en el nombre, la hidroclorotiazida va a eliminar agua, va a eliminar cloro, intercambiándolo por sodio, y se llama tiacídico por el lugar en donde actúa. Diuréticos, primer grupo del tratamiento de la hipertensión arterial. Efectos colaterales de los diuréticos, porque los diuréticos nos van a favorecer el descenso de la hipertensión arterial. Bueno, está bien, ¿por qué? Porque van a eliminar sodio, como les dije, y van a eliminar líquido. Eso puede llevar a que si se administra mal, en dosis que no correspondan, podamos tener un desequilibrio hidroelectrolítico. O sea, puede llegar a ser que se nos complique todo el medio interno por una excesiva pérdida de sodio y una excesiva retención y aumento de sangre de potasio, y un aumento en la pérdida de líquido que también podría dañar de manera importante, porque si el hipertenso tiene una falla cardíaca, el líquido va a ayudar a que el corazón se llene, y si le quitamos líquido va a tener problemas. Entonces, efectos indeseables importantes de los diuréticos es el desequilibrio hidroelectrolítico por la pérdida de iones. Segundo grupo son los que normalmente se clasifican entre todos, pero esto no se los voy a pedir, son los que se encargan de disminuir el tono adrenérgico, o sea, disminuir el tono del sistema nervioso simpático, disminuir el efecto que provoca la adrenalina sobre los vasos arteriales. La adrenalina, acuérdense, era uno de los neurotransmisores del simpático. ¿Y qué es lo que hacían? Preparaban al cuerpo para el escape, para la huida, para las situaciones de estrés. Entonces, la sangre, las arterias van a estar contraídas, va a tener que llegar mayor cantidad de sangre a los músculos, el corazón va a latir más rápido, va a haber más gasto cardíaco, pero lo que nos importa puntualmente en el efecto de la adrenalina para la influencia sobre la hipertensión arterial es el aumento, la contracción de las paredes arteriales. Las arterias van a disminuir su diámetro porque se contraen. Al disminuir su diámetro, el líquido que está en su interior va a tener más presión y de esa manera aumenta la hipertensión en las arterias. Por eso se crea la hipertensión arterial. ¿Cómo hacemos? ¿Qué drogas utilizamos para disminuir el tono adrenérgico? El primer grupo de drogas son lo que llamamos estimulantes o, los agonistas alfa adrenérgicos. Agonistas alfa adrenérgicos. El más importante que se usa para crisis hipertensivas, se usa un poco también en la hipertensión y embarazo, y se usa como sedante, o sea, como ansiolítico muchas veces. ¿Por qué? Porque al disminuir la presión arterial produce una sensación de tranquilidad. El que más
reconocido de los alfa agonistas es la clonidina. Clonidina. La clonidina se utiliza cada vez menos, pero se utiliza bastante en las crisis hipertensivas, o sea, en los picos altos de hipertensión con algún síntoma o signo de tocamiento de los órganos blancos. Bueno, el otro grupo que tenemos que también incluirlo dentro de los que disminuyen el tono adrenérgico son los bloqueadores beta. Entonces vamos a tener diuréticos, agonistas alfa y vamos a tener bloqueadores beta adrenérgicos. Acuérdense, agonistas, estimulantes de los receptores alfa y bloqueadores o inhibidores de los receptores beta. Agonistas alfa, receptores beta. Las preguntas vienen por ahí. Bloqueadores beta, ¿qué tenemos? Tenemos varios. Tenemos los que son selectivos y los no selectivos. Los no selectivos ya casi no se usan. No, digamos que no se usan más porque tenían muchos efectos indeseables, o sea, bajaba la presión pero aumentaba la frecuencia cardíaca y no era beneficioso. Los no selectivos, no se usan más. Se usan sí los bloqueadores beta selectivos y puntualmente bloqueadores beta 2 de los receptores beta 2 adrenérgicos. Bloqueadores de receptores beta 2 adrenérgicos. Y tenemos atenolol, carvedilol, labetalol, esmolol, todos los que terminan en olol. Atenolol, carvedilol, labetalol, esmolol, bisoprolol, etcétera, etcétera. ¿De cuál nos vamos a acordar mucho? Nos vamos a acordar del atenolol, que se usa mucho, del carvedilol, que es uno de los que menos efectos indeseables tiene, el carvedilol, y nos vamos a acordar del labetalol, porque el labetalol se utiliza también en la hipertensión y el embarazo. Algo importante que produce el labetalol es que juntamente con la disminución de la presión arterial hace disminuir la frecuencia cardíaca. Eso acuérdenselo. Labetalol se utiliza mucho en picos de hipertensión altos, y si son picos son altos, en picos hipertensivos, y vamos a tener que juntamente con el descenso de la hipertensión arterial desciende la frecuencia cardíaca. Se utiliza mucho en picos hipertensivos de embarazadas, sobre todo embarazadas a término, junto con la clonidina. Pero actualmente se está usando más el labetalol. Entonces, nos acordamos del atenolol, carvedilol y labetalol. De esos tres se tienen que acordar como bloqueadores beta. Ya vimos tres grupos: diuréticos, alfa agonistas, beta bloqueadores. Vamos a ver el grupo de los que quedan, el más fácil de los que quedan, que son los vasodilatadores directos. Los vasodilatadores directos son drogas que se utilizan para descender la hipertensión arterial severa, se utiliza en terapia intensiva, se utilizan endovenosos, con microgotero y con control hemodinámico constante. Entonces, vasodilatadores directos disminuyen el tono del músculo liso de la pared arterial. Se utilizan en terapia intensiva, se utilizan con microgotero de manera endovenosa, se utilizan con monitoreo cardíaco continuo. Eso es muy importante porque la respuesta hipotensora y la respuesta que pueden provocar es muy rápida, con un margen, un rango terapéutico muy bajo, muy cortito. Entonces la respuesta se puede aparecer de golpe y el descenso brusco de la presión arterial puede traer problemas importantes. Acá vamos a nombrar al nitroprusiato y la nitroglicerina, o también conocida como NTG. Ustedes si trabajan en terapia y les dicen preparen un NTG, saben que es la nitroglicerina. El problema de esto es que
O sea, no es el problema. La diferencia importante entre estas dos cosas es que el nitroprusiato tiene efecto vasodilatador tanto arterial como venoso. La nitroglicerina es vasodilatadora arterial. Entonces, cuarto grupo, vasodilatadores directos, se utilizan con microgotero endovenoso en terapia intensiva con monitoreo cardíaco continuo. Y tenemos la nitroglicerina, vasodilatador arterial, y el nitroprusiato, vasodilatador arterial y venoso. Efectos indeseables: el descenso brusco de la hipertensión arterial, muy brusco, que puede dar daños severos en los órganos blancos también, y afortunadamente nos avisa cuando nos va a dar un daño importante, porque antes de que provoque el daño, el paciente refiere dos síntomas que son muy evidentes y que indican que tenemos que bajar la dosis o que sacarla directamente a la droga. Antes de tener un daño en un órgano blanco, el paciente tiene cefalea y tiene un sabor a metal en la boca. Dice que siente algo como si fuera un metal. Eso es muy muy típico de los vasodilatadores directos como el NTG y el nitroprusiato. Entonces, si el paciente dice que tiene cefalea o que tiene sabor metálico en la boca, cortamos el goteo de vasodilatadores directos. Vamos a hablar de otro grupo de antihipertensivos. Y ahora empezamos a complicar la cosa. Bloqueadores de los canales de calcio. Bloqueadores de los canales de calcio. El más importante, el verapamilo. Verapamilo. Bloqueadores de los canales de calcio. El más importante es el verapamilo. Bueno, ¿qué hace el verapamilo? Si yo les digo que... A ver, bueno. Si yo les digo que el verapamilo es un bloqueador de los canales de calcio, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción? Bloquear el canal de calcio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El calcio lo vamos a intercambiar por el sodio. Si nosotros cerramos el canal de calcio, el sodio no va a entrar y va a quedar afuera. Entonces el sodio no va a ser intracelular, va a quedar afuera por no poder intercambiarse con el calcio. Es muy importante, parece muy fácil, pero tiene efectos indeseables severos. ¿Por qué? Porque al bloquear los canales de calcio puede haber una hipercalcemia intracelular con todos los daños que puede provocar. Bien. Verapamilo, no los voy a matar con otro. Tenemos otro nuevo grupo. Diuréticos. Agonistas alfa, bloqueadores beta, vasodilatadores directos, bloqueadores de los canales de calcio. Nos vamos a meter en los más utilizados. El primer grupo son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Se abrevian IECA. Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, o IECA. Cuando hablábamos de la anatomía renal y decíamos que hay una zona que es un ovillo capilar que está formado por muchos capilares que se entrecruzan, en la parte superior de esa zona o glomérulo hay un tejido distinto, un tejido diferente que lo identifica muchas veces con microscopio, que se llama es la cápsula de Bowman. Tiene un nombre propio. No importa que lo sepan. Tienen que saber que en la parte superior del glomérulo hay una zona en donde el riñón va a censar la cantidad de líquido y la cantidad de sodio que pasa por ahí. Es un sensor que detecta qué cantidad de líquido y de sodio está saliendo del cuerpo y está quedando dentro del organismo. Entonces, cuando detecta que estamos perdiendo mucho líquido, se produce una sustancia que se llama renina. Entonces, la cápsula de Bowman
en la parte superior del glomérulo, cuando se estimula por la pérdida de líquido importante, produce una sustancia que se llama renina. La renina estimula a otra que se llama angiotensina. La angiotensina se convierte cuando la renina es trabajada por una enzima, viene una enzima, tac, cae en la renina que había liberado la cápsula de Bowman del glomérulo y la transforma en angiotensina. Angiotensina, ¿qué les parece que va a causar la angiotensina? Angio quiere decir de vasos sanguíneos, angioma, angiodisplasia, lo que sea. Angiotensina va a tensionar, va a aumentar la tensión de los vasos. Esa sustancia va a aumentar la presión arterial y por eso nosotros la vamos a inhibir. Vamos a inhibir la enzima que convierte la renina en angiotensina. Entonces, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECA. Eso es una de las drogas antihipertensivas. Muy utilizada, muy importante. Tenemos el enalapril y todos los que terminan en pril. Captopril, lisinopril, no me acuerdo de otro ahora, pero el enalapril y el captopril son los más importantes. Todos los que terminan en pril, o los priles, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y son los que nos van a favorecer para disminuir la presión arterial. Son los más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos que tengan hipertensión arterial, lo más conveniente es que utilicen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque son las drogas que más van a proteger al riñón de los daños de la diabetes. Entonces, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son los que terminan en pril, y tenemos el enalapril, captopril y lisinopril. Efecto indeseable importante, muy importante, pero muy importante, que nos lleva a suspender el tratamiento, a cambiar la droga muchas veces. Estas drogas dan tos seca. El paciente no tolera la tos que le produce el enalapril. El paciente pide que se lo cambien porque no para de toser, está mañana, tarde y noche tosiendo. Tos seca. A mí cuando me iban a comprar a la farmacia decía que la marca de lotería, el de enalapril le daba mucha tos, pero le cambiaban la marca por otro enalapril y, o sea, disminuía la tos. Estoy tosiendo justo. Los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina inhiben la que transforma la renina en angiotensina. Entonces no se forma la angiotensina. Se empezó a preguntar qué pasaba con esa renina que quedaba libre, que era otra sustancia. Como no se transformaba en angiotensina, quedaba mucha renina libre. Se empezó a sospechar, no está determinado del todo, pero se empezó a sospechar que el exceso de renina era la causa de la tos. De alguna manera, no pudieron encontrar del todo. Mucha gente ha tratado de probarlo, hay varias hipótesis y están bastante cerca de probarlo, pero todavía no está definitivo ni aceptada la teoría. ¿Qué hace la renina? ¿Por qué provoca tos? No se lo sé explicar, te digo la verdad, pero si a vos te cambiaron la marca del enalapril y se te fue la tos, puede ser que el enalapril que te dieron no haya hecho de una manera importante esa inhibición de la conversión de renina en angiotensina, y puede ser que por eso se te haya olvidado la tos. Te digo, puede ser, pero no podemos estar seguros. Son todas teorías que se están tratando de justificar, ¿no? De determinar. Pero no te quiero decir. A los pacientes que les vendíamos enalapril, yo no tengo hipertensión, pero a los que le vendíamos cambiaron la marca por eso, supuestamente. ¿Vos vendés enalapril? No, estaba cuando trabajaba en la farmacia. Ahora no. Está bien. Bueno, escuchá, entonces, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, importante. Se usan mucho todavía. Como estas drogas provocaban tos, ¿qué dijeron? Bueno,
vamos a sacar la tos, porque está bueno el efecto antihipertensivo que tienen, la verdad que es muy importante, pero vamos a sacarla la tos. ¿Qué hicieron? Dejaron que la renina se convierta en angiotensina. Y dijeron, a ver, ¿a dónde actúa la angiotensina? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera aumenta la presión arterial de la angiotensina? Trabaja en estos lugares de la pared de la arteria. Trabaja en receptores que tiene la pared de la arteria. Receptores específicos, como la angiotensina, que es una sustancia propia del organismo, puede tener receptores específicos y de una manera normal. O sea, está bien que tengan receptores. Entonces, aparecieron, fabricaron, crearon los bloqueadores de los receptores de angiotensina. La angiotensina se siguió formando, pero no puede actuar porque tiene los receptores bloqueados. Bloqueadores de los receptores de angiotensina es el otro grupo de drogas antihipertensivas. Bloqueadores de los receptores de angiotensina. La angiotensina se forma, se fabrica, no da tos, o sea que puede ser cierto que la renina sea la causante de la tos, no da tos y no aumenta la presión arterial porque tiene sus receptores bloqueados. La droga madre de los receptores de angiotensina es el losartán, y el candesartán, o sea, los IECA, los inhibidores de enzima, terminaban en pril. Los bloqueadores de los receptores terminan en artán, losartán, candesartán, etcétera, etcétera. Hay varios también, pero el losartán es el más importante. ¿Cuál queda? El otro grupo, sí, perdón, es el que actúa relajando la pared vascular, pero de una manera diferente a la que hacía la nitroglicerina y el nitroprusiato. Son relajantes de la pared vascular, pero no tan severos y no tan directos como las drogas que habíamos dicho antes que se usaban en terapia intensiva. Y en este grupo tenemos la hidralacina y el minoxidil. Hidralacina con H, hidralacina y minoxidil. Es el último grupo, son drogas que no se utilizan mucho. La hidralacina anteriormente se usaba en las embarazadas, pero medio que ya no se está dando más. Y listo, les dije que a las 21 los iba a liberar. Tienen que saber todos los grupos y los ejemplos de drogas que di, de drogas antihipertensivas. ¿A los sartán a veces se viene combinado con hidroclorotiazida? ¿Puede ser? Bien, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Existen elementos comerciales, o sea, drogas que se venden, que se comercializan, que vienen combinadas, como muchas veces pasa con otro tipo de, como pasaba con las insulinas, como puede pasar con los antibióticos, etcétera, etcétera. El losartán con hidroclorotiazida es una combinación muy usada, porque tenemos el bloqueador de los receptores de angiotensina y el diurético. Tenemos dos drogas en una sola toma que actúan de dos maneras diferentes. También podemos dar el enalapril, también venía con, creo que era con amiodarona, que era uno que trabajaba sobre sobre la conducción cardíaca y protegía los daños que podían aparecer en el corazón. Pero el más usado es el losartán con la hidroclorotiazida. Muy bien, muchas gracias por hacerme acordar. La combinación de diuréticos y algún otro antihipertensivo que trabaje de un mecanismo diferente es muy utilizada, muy utilizada. Y lo otro que tienen que saber es la hipertensión en el embarazo, que eso seguramente se lo van a dar en otra área, no en esta. Y lo más importante es la clasificación de acuerdo a los tipos de hipertensión y embarazo que pueda haber. Depende, es muy distinto que la madre haya traído con anterioridad el cuadro hipertensivo y que se haya agravado en el embarazo. Es muy distinto si apareció directamente durante el embarazo y es muy distinto si se complicó con otras cosas como el descenso de plaquetas, el aumento de las enzimas hepáticas y el cuadro convulsivo formando la eclampsia. Porque lo que más vamos a tener que usar para las embarazadas es el labetalol. Anteriormente se usaba la clonidina, pero hoy en día el labetalol es el que más gana en hipertensión y embarazo. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, usted dijo que va a subir el material de esto, ¿no? Sí. Camilo. Ok. Se los voy a subir. O se los va. Bien. A ver cuántos somos. 1, 2, 3, 4, 5 y 44. 49. Bueno, estamos casi un poquito menos de un 30%. Bárbaro. Les voy a pasar el material y pronto les voy a decir cuándo es la próxima charla. ¿Saben? Bueno, Listo. bueno, profe. Que anden bien, chicos. Nos vemos. Chau. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, buen fin de.